que está promoviéndose desde el Consejo Nacional de la Judicatura a través de la Escuela de Capacitación Judicial. Recuerden que este videociclo de conferencias, o este más bien ciclo de videoconferencias, perdón, se ha denominado la importancia de promover tolerancia cero contra la violencia hacia la mujer en conmemoración del día 25 de noviembre, en el que se conmemora, como antes dije, el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia a la Mujer. Nos encontramos siempre pendientes, pues, porque ustedes saben que hay 16 días de activismo, ¿verdad? Se ha hecho coincidir desde hace años el 25 de noviembre al 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y se han dispuesto estos días de activismo, estos 16 días de activismo, así que estamos todavía en tiempo y frente a esta temática que debe estar siempre vigente en la agenda pública, en la agenda de discusión, en la agenda académica, etcétera. Hoy traemos un tema, le voy a dar por llamar disruptivo, como popularmente se ha vuelto esta palabra, porque pretendemos con el mismo eh, terminar, cerrar con broche de oro este ciclo de videoconferencias, haciendo conciencia acerca de nuestro papel en el lugar en que nos encontremos, en el rol en el que nos desenvolvamos en la sociedad para contribuir a la eliminación de la violencia hacia la mujer. Para ello, pues, tenemos el tema denominado Prácticas Culturales y Género en El Salvador. Es la cuarta videoconferencia que tenemos en este ciclo. Tenemos a una invitada muy especial, a quien desde el Consejo Nacional de la Judicatura y la Escuela de Capacitación Judicial agradecemos su participación, su disposición a haber participado en el tema. Ella es eh, la maestra Maciel Merino Murcia. Voy a presentarla oficialmente. Dentro de su experiencia se encuentra, ella es licenciada en Relaciones Internacionales graduada de la Universidad de El Salvador, tiene una maestría en Estudios de Género por el Colegio de México, es candidata a doctora en Educación con especialidad en Cultura y Paz y Derechos Humanos de la Universidad de El Salvador, ha sido docente en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, ha ejercido la docencia ya desde hace más de 10 años, tanto en universidades privadas como en la Universidad de El Salvador, impartiendo diversas asignaturas, entre ellas Desarrollo y Agenda Social Internacional, Desarrollo Económico y Medio Ambiente, Cultura e Identidad Nacional, entre otras. Así que estamos en buenas manos con este tema que vuelvo y repito. El tema de hoy es Prácticas Culturales y Género en El Salvador. La maestra Merino nos ha adelantado que lo va a desarrollar de una manera muy atractiva, muy excelente para poder realmente hacernos conciencia acerca de que sí podemos participar, podemos tener un rol protagónico en la eliminación de la violencia hacia la mujer. Así que le damos la bienvenida, agradecemos a los presentes a esta hora. Le doy la bienvenida también a usted, maestra Murcia, para que el espacio es suyo, para que pueda empezar a desarrollarnos tan interesante conferencia sobre esta temática. Muchas gracias nuevamente por su disposición. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la bienvenida y por la presentación y por supuesto por permitirme dirigirme a ustedes. Creo que es un espacio bastante interesante, así que también tengo muchas expectativas de lo que podamos compartir en esta mañana. Voy a presentar en este momento lo que tengo preparado. Solo me confirman si lo ven. Sí, perfecto. Se empieza ya a ver que ha compartido pantalla, no hay ningún problema. Ok, bueno. Como ya se mencionaba, esta sesión se ha denominado Prácticas Culturales y Género en El Salvador y el objetivo es un poco poder dialogar desde una reflexión, un poco desde aspectos más cotidianos o del día a día y cómo es tan importante que siempre que abordemos lo relacionado a la perspectiva de género, podamos hacerlo también desde esa dinámica, ¿no? De entender cómo nos puede ayudar a interpretar nuestro día a día de manera que podamos cuestionar todo aquello de nuestras actitudes, de nuestras creencias, de nuestras prácticas que pueda estar generando algún tipo de desigualdad, de discriminación o inclusive violencia, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de estas violencias que son mucho más
sutiles o que justamente, ¿no?, a partir de la construcción cultural han sido mucho más normalizadas. Entonces, quiero que nos llevemos esta mañana un poco una reflexión desde ahí y salirnos un poco del esquema que me imagino que seguramente será algo que ustedes escuchan mucho cuando están pues en toda la parte de capacitación, por ejemplo, de implementación de legislación especializada, que se habla de transversalización de la perspectiva de género y hay una serie de herramientas, ¿no?, para reducir posibles sesgos. Entonces ahora quiero que vayamos un poco a la cotidianidad y veamos cómo eso puede abonar también en el ejercicio profesional. Y para eso tengo 4 puntos que quisiera que desarrollemos. Primero, un marco conceptual, aunque también me anticipaban el día de ayer que han tenido ya otros espacios en los que han hablado un poco de eso, así que será un poco recapitular algunas cuestiones acerca de el concepto de sexo, género y de prácticas culturales. Luego me gustaría que hablemos acerca de los aportes de los estudios de género y feministas para la discusión de esta temática, sobre todo para esta reflexión desde el plano cultural. Y luego vamos a revisar ya algunos aspectos concretos de las prácticas culturales desde una perspectiva de género. Obviamente este es un tema sumamente amplio y que ha sido objeto de estudio de sobre todo antropología, sociología, donde se profundiza específicamente sobre toda la cuestión cultural. Sin embargo, quiero retomar algunos de esos elementos para revisar algunas cuestiones de nuestro contexto salvadoreño y que podamos llevarnos alguna reflexión en ese sentido. Entonces, en relación al marco Solamente, perdón, le interrumpo un momento. Tal vez puede ampliar la maestra. Ahí creo que está la opción y le ruego al licenciado Morales su ayuda, por favor, para tratar de que se amplíe la presentación, porque se ve el cúmulo de presentación. No sé si puede hacer el intento, maestra Merino, para que se vea en pantalla completa de su escritorio. O ahí podría ser. Ahí está. Ahí se ve. Sí, ahí se Sí. amplió. Sí, Ok, es que no sé gracias, si... disculpe. ¿Será que les está apareciendo las notas? No. En la parte inferior aparecen las previas y las posteriores también. Ah, ya. Déjeme ver. ¿Qué será lo que pasa aquí? Ahí se ve grande. Ahí se ven las notas al lado, ahí sí se ven las notas en esa. Permítame, entonces no vamos a presentarla normal. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Okay. Perfecto. Bueno, Tal entonces vez solo bajar un poquito el zoom, maestra, porque se ve un poquito grande, pero creo que se alcanza a ver todo el texto. Ok. Híjole, eso sí no sé aquí cómo. No, ahí sí creo que desde acá no puedo. Yo creo que estábamos bien así como lo he hecho al principio, pero aquí se logra ver bien el texto. Sí, ok. Bueno, si no me dicen luego. Bueno, les decía, en cuanto a este marco conceptual, primero hay que tener en cuenta esta distinción entre los conceptos de sexo y género, que esto hay que decir que pues parte de estos estudios pioneros dentro de los feminismos justamente buscaban establecer la relación recíproca que existe entre estos dos conceptos y se hablaba de un sistema sexo-género, donde el sexo viene a ser una categoría biológica, es decir, que nos describe las características físicas, fisiológicas, que van a distinguir a hombres y mujeres y que por tanto tiene que ver con esos atributos, ¿no?, que ya cada ser humano pues tiene desde el momento en el que nace, ¿no? Claro que también aquí siempre me gusta hacer un énfasis en que no solamente estamos hablando de este concepto hombre-mujer en el sentido binario, sino que también a nivel de los cuerpos, es decir, de la diversidad humana como tal en los cuerpos, existe también otra categoría que es la de intersexualidad, ¿verdad? Cuando una persona nace con estas características físicas y fisiológicas, tanto de hombre y de mujer, que eso también pues es algo que se da, que
quizás no sea algo que se hable mucho, ¿no? Pero que sí sabemos que hay un porcentaje, ¿no?, de población que nace con estas características. Y por otro lado tenemos la categoría género, que es una categoría más bien sociológica. Decimos que es sociológica porque nos está describiendo una serie de rasgos, creencias, valores, conductas, pero que estas devienen de lo que una sociedad en un contexto histórico determinado atribuye a hombres y mujeres. Es decir, cómo ese contexto en el cual nos desarrollamos va a condicionar en alguna medida nuestro comportamiento, nuestras actitudes, los roles que vamos a ocupar en la sociedad a partir del ser hombre o ser mujer. Entonces, por eso señalo ahí, ¿verdad?, esta parte que dice una construcción social e histórica, porque esto nos lleva también a plantearnos el hecho que el género como una categoría sociológica que nos permite reflexionar sobre lo que los grupos humanos entienden, ¿verdad?, que deben de comportarse, que deben de contribuir socialmente hombres y mujeres, es algo que puede cambiar. O sea, es algo que va variando a lo largo del tiempo, y si no, pensemos en cómo estaban distribuidos los roles, qué era aceptado y qué no para hombres y mujeres hace 50 años. ¿Verdad? Solo en 50 años vamos a ver que hay grandes cambios con lo que tenemos en la actualidad, mucho más, ¿verdad?, si vamos justamente haciendo este ejercicio hacia atrás, ¿no?, dentro de la historia. Y luego, ¿verdad?, también otra parte que es importante enfatizar de este concepto de género es que este se va a configurar en diferentes niveles. Es decir, que este no solamente se construye a partir del espacio social, de las relaciones interpersonales, la familia, la comunidad, sino que también el Estado tiene un rol fundamental, ¿verdad? Obviamente el mercado de trabajo. Dentro del Estado, el sistema educativo juega un rol también muy importante en ir estableciendo o reproduciendo esas pautas acerca del género. Y lo que se va a cuestionar, ¿verdad?, desde esta reflexión del sistema sexo-género es que ese proceso en el cual los grupos sociales en un contexto histórico determinado atribuyen determinados rasgos a hombres y a mujeres, ha supuesto históricamente a una jerarquización. Es decir, que hemos tenido que las mujeres han quedado en una condición de desventaja histórica, que ya un poco vamos a ver en un momento. Y por otro lado tenemos el concepto de prácticas culturales, que esto tiene que ver con todos estos comportamientos que realizamos en la vida cotidiana enmarcados en un contexto cultural, ¿verdad? Esto incluye comportamientos que muchas veces hacemos sin reflexionar mucho, ¿verdad?, porque ya es parte de ese contexto en el cual nos encontramos y que van marcando lo que es adecuado o no en ese contexto social, ¿verdad? Que es más fácil pensar en estas prácticas culturales cuando las comparamos con las de otra región, de otra cultura, ¿verdad? Por ejemplo, si pensamos en nuestra cotidianidad, cómo nos saludamos en El Salvador o cuál es nuestra manera, ¿verdad?, de saludarnos en Latinoamérica. Si ya lo ponemos en una comparativa con lo que ocurre en sociedades asiáticas, en culturas asiáticas, evidentemente ahí vemos justamente, ¿no?, la diferencia no tan grande que hay, sobre todo con el tema de la proximidad física, el contacto físico, ¿verdad?, que aquí en Latinoamérica somos muy dados a eso, ¿no?, acercarnos a las personas, mientras que ellos tienen una concepción del espacio personal que es sumamente distinta, ¿no? Entonces, esas cosas que marcan nuestro día a día y que, como digo, ¿verdad?, están ya tan regularizadas para nosotros que no las pensamos mucho, constituyen, ¿no?, parte fundamental de las prácticas culturales. Y algo que este autor, Cacclini, señala muchísimo de este concepto de práctica cultural es que estas reflejan un contexto tanto local como global. Es decir, que no podemos evitar vernos influenciados de alguna forma por lo que ocurre en un mundo globalizado. Y esto también genera, ¿verdad?, que las prácticas culturales sean un fenómeno dinámico. Es decir, que vamos a ir viendo que hay cambios bastante marcados, ¿verdad?, sobre todo cuando ya vamos platicando con generaciones más jóvenes,
En mi caso, que pues me desenvuelvo en la parte docente en la Universidad de El Salvador, pues ya voy observando justamente esos cambios, e incluso en la manera de hablar, las palabras que se utilizan, entre otras cosas, ¿no? Que van justamente marcando esas pautas de cambio o de modificación de ciertas prácticas culturales. El asunto en todo esto es que muchas de estas prácticas, cuando ya lo analizamos desde una perspectiva de género, cuando entendemos que históricamente ha existido esta condición jerárquica entre hombres y mujeres o entre lo femenino y lo masculino así constituido en un grupo cultural, puede llegar a legitimar violencias, ¿no? Y qué es lo que nos dice Rita Segato. Porque entonces puede ocurrir que una persona, ¿verdad? No necesariamente esté ejerciendo una violencia directa hacia otra, ¿verdad? En este caso, pues hacia una mujer, por ejemplo, pero que sí, a través de las ideas que promueve, de cómo desarrolla las relaciones interpersonales, quizás sí esté legitimando algo que constituye la base o el origen de esa violencia, ¿no? Y ahí es donde entra este concepto de violencia simbólica de Pierre Bourdieu, porque él decía, bueno, en el tema de la violencia también hay que considerar no solamente la parte de violencia física o directa, es decir, donde yo identifico con claridad que una persona ejerce una conducta que afecta en concreto a otra, sino que hay otros aspectos que tienen más bien que ver con las ideas, las creencias, ¿verdad? Es esta parte un poco más subjetiva inclusive, que si se llega a legitimar social y culturalmente devienen otras violencias, ¿verdad? Como por ejemplo, se habla mucho esto en el tema de los medios de comunicación, ¿verdad? Cómo dentro de los medios de comunicación y la manera en la cual comunican ciertos hechos de violencia feminicida, por mencionar alguno, pueden llegar a legitimar un patrón de violencia, ¿verdad? Cuando se termina colocando o comunicando, ¿verdad? Una noticia de ese tipo, desde el titular hasta el contenido mismo de la noticia, prácticamente justificando el hecho, ¿verdad?, de la violencia feminicida. Entonces, y claro, cuando una sociedad no ejerce ese control, ¿verdad?, porque dicen, bueno, sí, lo asumen como, claro, ¿verdad?, hay una sintonía ahí cómplice, ¿verdad?, que al final deriva justamente en que se van reproduciendo estos patrones. Entonces, por eso es tan importante ver hacia estas prácticas culturales desde una perspectiva de género para cuestionarnos, ¿no? Si hay ciertos aspectos que pueden llegar, ¿no?, a constituir esta violencia simbólica, ¿no?, que es también que debemos de combatirla, la violencia simbólica, para poder tener impactos a nivel general dentro, pues, de las otras violencias, ¿no? También otro aspecto importante en esta relación género-cultura, ¿verdad? Para ir cerrando esta parte, es que todas las culturas van a tener sus propias cosmovisiones sobre los géneros, ¿verdad? Creo que eso es bien importante de situar, ¿verdad? Porque así como decía hace un momento el ejemplo del saludo, ¿verdad? Así también hay otra serie de prácticas, nociones que se van construyendo de lo que se considera válido para hombres y mujeres en cada grupo cultural, y por eso pues también varía en un mismo contexto histórico a nivel regional, etcétera. Y claro, esto también nos lleva a hablar acerca de que a nivel cultural vamos a estar siendo impulsados a seguir ese patrón tradicional, ¿verdad? Que se inserta en esa cultura desde el momento en el que nacen, ¿verdad? O bueno, ni siquiera nacer, desde el momento en el que se sabe que va a nacer una persona. Sabemos que hay una serie de rituales, inclusive, ¿verdad? Prácticas que se constituyen de esa manera. Ahora que se ha puesto tan de moda esto de las revelaciones de género o revelaciones de sexo, más bien, que ya ahí hay toda una cuestión, ¿verdad? Cultural alrededor de eso, de anunciar si va a ser niño o si va a ser niña, qué implicaciones tiene esto en la familia. A nivel, pues, obviamente, si ya vamos avanzando en el ciclo de vida, si pensamos en el sistema educativo, qué se nos dice a niños, a niñas, o qué se les dice a niños y niñas, dentro del sistema educativo, cómo se les puede ir orientando, ¿verdad?, a las niñas
a determinadas prácticas o determinadas orientaciones de motivaciones académicas, ¿verdad? Por ejemplo, en ese caso del sistema educativo, solo por mencionarles un ejemplo que me parece bien interesante, es que hay muchas investigaciones y que de hecho también sé que aquí en el país ya algunas personas han tenido interés de investigarlo, como dentro del sistema educativo hay un punto en el que niños y niñas tienen prácticamente un interés bien similar a la actividad física, ¿verdad? Si nos centramos en esa parte. Pero luego, si se va avanzando y sobre todo cuando se llega a la etapa de la pubertad, generalmente ahí se va a ver una bifurcación de esos intereses, donde las niñas van quedando un poco más abajo en su, digamos, interés o disposición de actividad física. Y que eso, volviendo al tema del género como construcción social, no es una cuestión biológica. O sea, no es que nazca, ¿verdad? Y con un chip que le dice, no, mejor quédate quietecita aquí, ¿verdad? No jugues con la pelota, sino que es algo que deviene de todo un conjunto de relaciones, ¿verdad? Que se dan no solo en la familia, sino que a veces puede que ni la familia misma esté muy clara de eso, ¿verdad? Pero que sí sea algo que ocurra dentro de la escuela, el colegio, pensando inclusive desde el uniforme, ¿verdad? De algo tan específico, que eso sí lo señalan muchas investigaciones, dicen, el hecho que a las niñas se les coloque el uniforme en su día a día, ya desde ahí hay una cierta limitación a la movilidad de su cuerpo, ¿no? Entonces, son cosas que ya nos van dictando justo, ¿verdad? Como todos esos espacios, ¿no? De socialización van moldeando también estas ideas en torno al género. Y quería cerrar esta parte haciendo mención de, bueno, esta imagen que espero que la vean bien, es la que está aquí al lado derecho. Esta imagen, no sé si habrán visto algo de esto, ¿verdad? Es una imagen representativa de los mushes, que esto es parte de la cultura zapoteca en México, y que me parece bien importante mencionarlo cuando estamos discutiendo el tema de cómo las culturas elaboran sus concepciones acerca de los géneros y que por tanto estas pueden ir modificándose, porque en el caso de esta cultura zapoteca prácticamente reconoce lo que podríamos entender como un tercer género, ¿verdad? Son personas que nacen siendo hombres, pero que adoptan no solo una cuestión de estética, ¿verdad? Sino también de roles, una cuestión identitaria que hace, digamos, una mezcla entre eso que se considera femenino o asociado a las mujeres y cuestión masculina, ¿verdad? Porque incluso es una identidad tan particular que no podríamos tampoco colocarlos en una misma etiqueta o casilla, ¿verdad? De hecho, incluso en su misma lengua reconocen un pronombre específico para estas personas, ¿no? Que eso también me parece interesante de plantear. Y bueno, ahora, en todo esto que he dicho de pues estas categorías, quisiera enfatizar lo que tiene que ver con los aportes de los estudios de género y feministas. En general, me gustaría sí ser muy enfática en cuanto a que desde esta disciplina, ¿verdad? Que es también muy diversa en cuanto a los enfoques, hay que decirlo también, no hay una sola forma de interpretar, ¿verdad? Esto que estoy diciendo. Algo importante es que provee este marco epistemológico, teórico, metodológico para analizar las desigualdades basadas en género. Y eso es lo que nos interesa rescatar para lo que vamos a ver ahora sobre el tema de prácticas culturales, ¿verdad? Porque el punto de partida será eliminar cualquier tipo de esencialismo, es decir, que partamos de una concepción que los hombres se comportan todos de una manera y las mujeres se comportan todas de otra forma y que deben de hacerlo, ¿no? Muy normativo. Entonces, cuando ya rompemos eso, ¿verdad? De atribuir pensando en esa cuestión como que por naturaleza debe ser así, vamos a poder ir moviendo algunos esquemas, ¿no? Y cuestionarnos aquello que pueda conducir a desigualdades basadas en género. Y en ese sentido, la herramienta que seguro ustedes la habrán escuchado, como decía al inicio, cuando ustedes abordan el tema de la legislación especializada y demás, es la perspectiva de género, ¿verdad? Que sería como
usualmente se dice ponerse estos lentes morados, es decir, interpretar, analizar todo mi contexto, mi entorno, teniendo presente esta situación histórica, ¿no? En la cual las mujeres han ido colocándose en una situación de desventaja y que obviamente hemos tenido avances muy importantes en el marco internacional de derechos humanos de las mujeres. También la discusión acerca de cómo integrar esta mirada en las políticas públicas y que nos permite entonces poder no solo entender la complejidad de las relaciones que se dan entre hombres y mujeres, ¿verdad? Sino también poder enfrentar estos conflictos que puedan surgir y, como decía, las posibles situaciones de discriminación, desigualdad y violencia. Dos preguntas clave que podríamos señalar para leer, ¿verdad?, estos fenómenos desde una perspectiva de género, basándome en el aporte que hace Marcela Lagarde, sería primero, ¿en qué medida la organización social, económica, política, cultural, jurídica incide en las condiciones de vida de las personas a partir de su género? Es decir, cómo todo ese contexto puede de alguna forma impulsar o por otro lado obstaculizar el desarrollo de las personas, ¿verdad? Que de esto podríamos hablar también muchísimo si vamos estudiando las brechas que aún persisten en muchos de estos campos para decir pues que hombres y mujeres tienen las mismas posibilidades de desarrollo, ¿no? Obviamente en esto, y no quiero omitir mencionarlo, hay que considerar otras variables, ¿verdad? Porque también cuando hablamos de perspectiva de género es importante que no perdamos de vista otros posibles factores de discriminación, de desigualdad y de violencia que al final se articulan, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho que una mujer sea además una mujer indígena o una mujer con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Son factores que aumentan esas condiciones de vulnerabilidad, como también lo podemos ver en el caso de los hombres, ¿verdad? No será lo mismo un hombre pues que se encuentra dentro de una condición socioeconómica mucho más baja, ¿verdad? O un bajo nivel educativo, entre otros factores que están ahí cruzándose o imbricándose con la cuestión de género. Y una última pregunta, o la segunda pregunta que les decía, es justamente, ¿no?, que desde una perspectiva de género podemos analizar cuál es la distancia, la brecha que existe entre mujeres y hombres en cuanto a su desarrollo personal y social. Entonces, nos lleva entonces a cuestionarnos todo lo que observamos y pensar cómo esto, ¿verdad?, que estoy observando en este contexto social, cultural, está haciendo que para las mujeres sea más difícil desarrollarse. Por ejemplo, que sea más difícil culminar sus estudios, incorporarse a un mercado de trabajo, ascender dentro de su profesión, aspirar a cargos de elección popular y por tanto ser partícipe y lideresa en este caso de los espacios donde se toman las decisiones de país, ¿no? Y a nivel mundial también. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos permite irnos cuestionando. Y justo en la línea de ir viendo ya, ¿no?, al contexto nuestro, uno de los grandes aportes que tenemos desde los estudios de género es esta concepción de la división público-privado. Esta seguramente ya la habrán escuchado, ¿verdad? Como históricamente justamente a partir de esa concepción de los roles de género, se va o se fue delimitando a las mujeres al espacio privado del hogar, donde están todas estas actividades y otras, ¿verdad? Aparte de tareas domésticas, pero también las tareas de cuidado, no solo a niños, a niñas, sino a otras personas que requieren de una atención especial. Y, por supuesto, toda la carga mental y de planificación que requiere poder organizar este espacio, ¿verdad? Y que obviamente con esta cuestión que decíamos de una división de roles de género que ha supuesto históricamente una jerarquización, ha resultado en que esta parte privada sea considerada con un menor valor, no solo económico, sino social, ¿verdad? Si no veamos cómo todavía, ¿verdad? Al día de hoy, si vemos la encuesta nacional de uso del tiempo, en nuestro país, que es del 2017, si no mal recuerdo,
vemos que en promedio las mujeres dedican muchas más horas de su día a día para la realización de tareas domésticas y de cuidados, inclusive en los casos en los que también tienen un trabajo remunerado. Entonces, culturalmente se sigue viendo esto como algo que hay que hacerlo o inclusive que es parte, ¿verdad?, del amor hacia las otras personas, y especialmente esto ha terminado por recargar a las mujeres, ¿no? Porque es que lo hace mejor, ¿verdad? Y vienen todos estos estereotipos. Lo hace mejor, es más organizada o es multitask, ¿verdad? Y que por eso es capaz de organizar todo esto y luego también dedicarse a su trabajo remunerado, a su profesión, etcétera. Y también, ¿verdad? Esa menor valoración económica y social la vemos en la misma situación de las trabajadoras domésticas, ¿verdad? Que hoy por hoy pues están en una situación bastante vulnerable, ¿no? En cuanto a sus condiciones laborales. Entonces, vemos esa parte en el ámbito privado. Pero luego está el ámbito público, ¿verdad? Que es el ámbito asociado a la actividad económica, lo que genera, lo que produce, ¿verdad? Porque incluso en la economía, en las concepciones tradicionales, ni siquiera, ¿verdad? Se había considerado todo lo que describía del ámbito privado como trabajo, como productivo, cuando eso obviamente, como lo señalan desde la economía feminista, eso es base para la sostenibilidad del mismo sistema económico y de la vida en general. O sea, no podemos pensar en un mundo en el que nadie hace eso, ¿verdad? Si no lo hace otra persona por mí, lo tengo que hacer yo por mí misma, ¿verdad? El pensar en qué voy a comer, qué voy a tener para limpiar la casa, para tener el espacio adecuado, etcétera, etcétera, son cosas que siempre las tenemos que hacer y son parte de la vida humana. Entonces, ha pasado que esta parte pública es la que se ha dado el mayor valor económico y reconocimiento social, ¿verdad? Entonces, lo que hemos tenido es que con el paso del tiempo, evidentemente las mujeres hemos ido ingresando a ese espacio público, pero quizás no ha ocurrido lo mismo con el ámbito privado, ¿verdad? Que exista una mayor equidad en esa distribución de tareas, ¿no? O que se acepte en igual medida que las mujeres estén en estos espacios. Por ejemplo, si hablamos en la política, ¿verdad? Es importante. Obviamente en la parte del derecho, ¿no? Que es el ámbito que toca también a ustedes acá, que tantas barreras hay todavía, ¿no? Para que las mujeres se puedan insertar de la misma forma en estos espacios de decisión. Y aquí viene otra cuestión y es cómo se logra armonizar estos espacios o estos dos mundos, que es otro de los grandes temas que me interesaba también tocar mucho esta parte porque ahora que veamos las prácticas vamos a ver que mucho de ello tiene que ver con eso, ¿verdad? Que es cómo establecer una mayor armonía entre esos mundos de acuerdo a las decisiones de las personas, ¿verdad? ¿Qué quiere hacer, no cada persona? Pero que conduzca a una mayor equidad, es decir, que sea una distribución de roles que más bien atienda a lo que es más justo en el contexto familiar, comunitario, etcétera. Entonces, para eso quiero que hablemos de algunas prácticas culturales, como les decía, es un tema bien amplio, pero ahora quiero que nos situemos, ya que estamos en la temporada navideña, quería traer a cuenta eso, ¿verdad? ¿Qué cosas podríamos visualizar desde una perspectiva de género en lo que regularmente hacemos en estos días de las celebraciones de Navidad y de Año Nuevo? ¿Verdad? También porque sé que ahorita ya todos y todas andamos pensando ya en toda esta parte de las celebraciones navideñas. Bien, creo que aquí no sé por qué no se ven las otras imágenes, pero ya les voy a contar qué es lo que estaba por ahí. Aquí puse algunas imágenes de ciertas cosas que es necesario o que regularmente están asociadas, ¿no? A todo lo que implica el compartir con nuestra familia, con nuestras amistades, las reuniones, ¿verdad? Que se organizan y sobre todo, pues, específicamente en Navidad y Año Nuevo, aunque pueden haber algunas variantes en la familia. En general, en nuestro contexto cultural sabemos que es un momento de compartir, ¿no? Pero justamente en esos espacios pueden darse
una serie de situaciones que cuando ya las observamos desde esta perspectiva de género, vamos a ir dilucidando que sí hay ciertos patrones en los que en cosas bien sencillas y que aparentemente son inofensivas, también podemos estar reproduciendo, como decía hace un momento, el conjunto de ideas que sostienen, ¿no? Una cultura machista, ¿no? Para eso, una de las preguntas que propongo, ¿no? Para reflexionar sobre todo esto es que en cada caso pensemos quién hace qué, o sea, en estas celebraciones navideñas, quién hace qué y por qué lo hace, ¿verdad? ¿Quién se encarga, por ejemplo, de pensar en los regalos? Y pensemos desde qué se le va a dar a quién, bueno, si se le va a dar o no se le va a dar, ¿verdad? Hacer esa selección, qué se le va a comprar, ¿verdad? A cada persona que se le va a dar algún obsequio, y luego hasta el tema de que quién lo va a arreglar o cómo se va a hacer eso. Luego, lo otro que estaba aquí que lamentablemente no se ve, no sé por qué, o me confirman si se ven las otras dos imágenes, es aquí estaban unos panes con pollo. Pensando entonces en la cena, ¿verdad? ¿Quién se encarga de, desde ir a hacer las compras, ¿verdad? De pensar cuándo se va a ir al mercado, al súper, ¿verdad? Aprovechar si hay ofertas, toda esa parte, ¿verdad? Que es la cuestión de organización hasta la ejecución, ¿verdad? ¿Quién cocina, ¿verdad? ¿Quiénes ayudan, quiénes no colaboran? ¿Por qué, verdad? Eso es bien, bien importante porque entonces muchas veces, e insisto, pueda que en algunas familias se vayan rompiendo un poco estos esquemas o se adopten otras lógicas, como por ejemplo comprar la comida y de manera que se facilite, pero en general, si observamos hacia lo más común, vamos a ver que efectivamente en la mayor parte de los casos las mujeres se van ocupando de estas cosas, ¿verdad? Y que a veces incluso pasa, ¿verdad? Que se llega a la casa y entonces la mujer está todo el tiempo pendiente de eso, que de ordenar la mesa, que de servir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo desde ahí podemos ir rompiendo brechas, ¿verdad? Y rompiendo esta distribución, ¿verdad? Que muchas veces sobrecarga a las mujeres y decimos, bueno, si es el caso de mi familia o con quienes me reúno, que efectivamente, ¿verdad? Llegan, a veces no solo voy a decir hombres, sino la familia en general, ¿verdad? Y llegan a sentarse nada más y es una o varias mujeres las que se encargan de esto, ¿verdad? Porque el hombre no entra a la cocina, ¿verdad? Que es una frase que por muy extrema que pueda sonar, todavía la escuchamos, ¿no? Entonces, pensar o repensar más bien en dinámicas familiares donde pueda existir una mayor equidad en esta distribución de tareas, ¿no? El poder compartir efectivamente. Luego, la otra parte que también estaba en esta otra imagen era el volcán de platos sucios, ¿verdad? Que es lo otro que puede ocurrir ahí, ¿verdad? Que ¿quién se va a encargar de eso, ¿verdad? De limpiar, de ordenar, luego de que se ha tenido ese espacio. Y lo otro que quería mencionar eran las dinámicas mismas de las relaciones en el grupo familiar o en ese espacio de reunión en el marco de estas fiestas. A veces ocurre, ¿verdad? No me dejarán mentir ustedes, que de repente se van separando grupos, ¿verdad? Y a veces pasa que los hombres están por un lado y las mujeres por otro. Más allá de que puedan existir obviamente ciertas cosas que dentro de la familia, y sobre todo si son reuniones muy grandes, puedan existir intereses mucho más afines en grupos más reducidos, que eso me parece que es algo normal, ¿verdad? Pero a veces hay ciertas dinámicas cuando ya vamos observando con un lente quizá un poco más agudo, y es que a veces los temas que se discuten en unos espacios y otros también varían y muchas veces también obedecen a esta división que decíamos hace un momento de el ámbito público y el ámbito privado. Y quisiera que pensemos el impacto de eso, más bien situándonos en qué efectos puede tener esto en las niñas, en los niños o en los adolescentes,
¿verdad? Porque a veces pasa, ¿verdad? Porque sí me ha tocado observarlo en algunos escenarios, no solamente esta cuestión de las celebraciones navideñas, que de pronto hay espacios masculinos, ¿verdad? En los que se habla de política, por ejemplo, por mencionar algo. Y que entonces hay niñas, ¿verdad? O mujeres jóvenes, ¿no? Que también quieren participar de esos espacios y no siempre, pero sí muy regularmente existe como ese patrón de que como que esta persona está un poco, o esta mujer está un poco fuera del lugar, ¿no? Y que a veces con cuestiones sutiles se puede hacer sentir a esa niña, a esa adolescente, como si no es lo apropiado que esté interesada en esos temas. Entonces, en términos de cómo vamos construyendo las aspiraciones de las niñas y las mujeres por participar, ¿verdad? Y liderar en ese espacio público, es bien importante eso que les estoy mencionando, ¿verdad? Cómo en estos encuentros familiares se va propiciando que cada niño, cada niña, ¿verdad? O adolescente vaya viendo sus intereses, pero de manera un poco más libre, ¿verdad? Que no exista este obstáculo, ¿verdad? De que te puede interesar esto o lo otro. En el caso de los niños y niñas, bueno, en el tema de los regalos, por ejemplo, no lo mencionaba, pero ¿qué les estamos dando a los niños y a las niñas en Navidad? Estamos haciendo una diferencia entre niños y niñas, ¿verdad? A mí me ha pasado que bueno, muy regularmente voy a algún lugar a querer comprar algo para mis sobrinos y llega alguna persona del lugar, del almacén, y me dice, ¿para qué es? ¿Para niña o para niño? Siempre le hacen a uno esa pregunta. Entonces yo le digo, bueno, y yo más bien le hablo de más o menos qué es lo que le quiero regalar, ¿verdad? Pero si vamos todavía a la fecha a cualquier almacén, tienda de niños y niñas, están separados los pasillos, ¿verdad? Y no solo por colores, sino también el tipo de juguete, ¿no? Que se le está dando o se coloca como lo más común para unos y otros. Esto ya está cambiando un poco, ¿verdad? Y eso me parece que es muy bueno, porque, por ejemplo, ya sí vamos a observar estos juguetes como de profesiones, por ejemplo, y que sale una niña, ya no solo es el niño doctor, ¿verdad? O el niño abogado y la niña maestra, ¿verdad? Que es también una concepción ahí de quién es más adecuado para una profesión u otra. Ya mucha publicidad de estas tiendas y de estas marcas ya colocan a un niño y a una niña, ¿verdad? Y eso es bien importante en esta fecha, ¿verdad? Que también nos preguntemos, ¿qué le voy a dar? ¿Verdad? Le voy a dar la muñeca, la muñeca Barbie, que además tiene una serie de cuestiones ahí de estereotipos de belleza, ¿verdad? Y de estándares sumamente estrictos, ¿no? En cuanto a la belleza. Se la voy a dar porque creo que es lo mejor para una niña, ¿verdad? O porque quizás pues a esa niña le gustan mucho, ¿verdad? Son cuestiones diferentes, ¿verdad? O le podría dar ese juguete a un niño, ¿verdad? O pienso que no, eso no debería ser así. Entonces son cosas que sí me parece que hay que analizar y obviamente desde diferentes aristas, ¿verdad? También pensar en este tema de los estereotipos de belleza también me parece que es importante, ¿verdad? Que se tenga en cuenta. Entonces el tema de los juguetes, ¿verdad? Es otra cosa, los regalos para niños y niñas. Y luego, pues como les decía, estos espacios de interacción, ¿verdad? Cómo se fomenta que exista pues una relación cordial, ¿verdad? Pero además respetuosa. A veces se dan estas preguntas incómodas, ¿verdad? Y que también están asociadas a lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Esta pregunta que muchas veces ocurre en el caso de las mujeres, no digo que a los hombres no se les haga, ¿verdad? Pero también a las mujeres es bien común que se le diga, y entonces, ¿para cuándo, verdad? ¿Para cuándo? Si no se ha casado, que para cuándo se va a casar, ¿verdad? Si ya se casó, que para cuándo el primer hijo. Que si ya tuvo un hijo, que cuándo el segundo, ¿verdad? Y así, son cuestiones y que a veces se ven acompañadas de otras frases, como por ejemplo, no, es que mira, sí, te va bien en tu profesión, pero todavía te hace falta, ¿verdad? Esa parte, como esta idea de que una mujer no
no es una mujer completa, porque así lo escuchamos, si no es madre también. Entonces, todo ese tipo de cosas, entre muchas otras que estoy segura que ustedes estarán pensando, pueden darse en ese entorno familiar y muchas de esas están también asociadas a las concepciones que se tienen acerca de el género. Y luego no nos puede faltar en esta discusión la música, ¿verdad? Porque obviamente en estas festividades lo más arraigado quizás a nuestra cultura es el hecho pues de no solamente reunirnos a comer, a compartir, sino que se anima, ¿verdad? La fiesta con la música. Entonces he seleccionado aquí algunas partes de canciones, como les digo, quería retomar los ejemplos situándonos en el contexto navideño, pero pues debo decir que ejemplos como estos vamos a encontrar en todos los géneros musicales, ¿verdad? Porque a veces también se suele creer, por ejemplo, ahora que está tan de moda el reggaetón, que se limita o se dice es que el reggaetón es el género musical por excelencia que promueve el sexismo o la misoginia, como si otros géneros musicales no lo hicieran. Ahí sí creo que es importante que se vayan haciendo las valoraciones en general, ¿verdad? La música al final de cuentas es un producto cultural, ¿verdad? Es algo que está inserto, ¿verdad? En un contexto histórico, sociocultural. De hecho, por eso mismo incluso vemos que hay artistas que hace 20 años, 25 años, quizás tuvieron una canción que fue un súper éxito, ¿verdad? Pero que en los tiempos actuales la letra dicen esto ya no va, ¿verdad? Esta letra es profundamente sexista. Entonces, en algunos casos toman la decisión de descartar esa canción, ¿verdad? O modificarla, ¿verdad? O precisamente hacer este tipo de pronunciamientos públicos porque dicen, miren, la verdad es que en aquel momento las cosas eran así, ¿verdad? Teníamos muy normalizada la violencia y tan directa, ¿verdad? Por ejemplo, haciendo alusión a violencia feminicida, que muchas canciones, que rancheras, baladas, rock también, tenían esos mensajes y que ha habido artistas que han sabido replantearse, ¿verdad? Su música y hay otros que no, ¿verdad? También ese caso lo tenemos. Pero lo que quiero decir en todo caso es que en la música podemos ver una expresión tal cual de un momento histórico, ¿verdad? Y un momento a nivel cultural y que por tanto será bien relevante que podamos prestar mucha atención a esa música que consumimos, ¿verdad? Porque en todos lados puede estar esta cuestión del sexismo, la misoginia, y que en este caso he retomado algunas que son cumbia, merengue, ¿verdad? Que son como las que escuchamos regularmente en estas festividades, ¿verdad? Por ejemplo, esta, que no sé si ya la ubican con lo que dice aquí. Y tú debes escoger entre esposa o amante ser, quererme darme el placer o dejarme de ver, esposa o amante, pero tolerante, ¿verdad? Esposa o amante, pero que me aguante. Esta canción también, ¿verdad? Para ir situando un poco qué es lo que vemos acá. Primero, pienso que este tipo de letras es interesante analizarlas si le damos un giro. Es decir, si pensamos cómo culturalmente se va a interpretar si esa canción no la dice un hombre a una mujer, sino una mujer a un hombre, ¿verdad? ¿Qué opinaría la sociedad o qué reacción habría en nuestro contexto cultural si aquí diría, tú debes escoger entre esposo o amante y todo esto que está aquí, ¿verdad? Obviamente, si lo pensamos en el conjunto de la sociedad, vamos a ver que es una reacción bien distinta. Y eso tiene que ver con la normalización que hay de esto, ¿verdad? Del hombre, primero, pues del hombre como esta persona que puede tener, ¿verdad? Muchas parejas. Ojo, ¿verdad? En un contexto cultural en el cual, por lo menos, en la parte predominante o hegemónica, ¿verdad? Que observamos, es una cultura que promueve relaciones monógamas. Entonces, en una cultura donde eso es lo que va a permear,
¿verdad? Porque la discusión sobre otras formas de relacionarse, digamos que no es algo que esté tan presente aún en la sociedad salvadoreña, al menos no, no de manera tan abierta. Bueno, pero pues el hombre se muestra así, ¿verdad? Que puede tener varias mujeres, para empezar. Y luego lo otro es que él demarca, ¿verdad? ¿Qué es lo que la mujer va a hacer, incluso en uno u otro rol, ¿verdad? Y en el caso de la esposa, si ustedes se recuerdan de la letra, todo lo que dice, ¿no? Que está reducida justamente al espacio privado y todo esto que ya decíamos hace un momento. Luego, si seguimos en la cuestión de las concepciones que hay acerca de la mujer esposa, ¿verdad? O la mujer pareja de un hombre. Está esta otra, ¿verdad? Que es la que se llama Te compro tu novia, ¿verdad? Que a veces creo que es interesante con esta música que se escucha en Navidad, porque a veces la gente está bailando, ¿verdad? Y pues sí, pero si luego escuchamos y es como, bueno, hay que ponerle ahí atención, ¿verdad? Imagínense nuevamente con la cuestión del ámbito público y privado, dice, no sale ni a la esquina, no habla con la vecina, no gasta, economiza y todo lo resuelve tranquila, ¿verdad? Es como esta mujer que no le significa ningún tipo de molestia, ¿verdad? Al hombre, está en su lugar, tal como debe de ser, ¿no? Es un poco esa concepción de que la mujer debe estar ahí y debe de tener una buena actitud, ¿verdad? Ser amable, ser tolerante, estar ahí para, ¿verdad? El hombre, y parecería que no tiene sus propias aspiraciones, etcétera. No es vista tal cual, de esa forma. Luego está esta otra de aquí, que esta es de las más, ¿verdad? Esta, hay cuando suene, cuando estén en su celebración navideña y se acuerdan de mí y de lo que estamos diciendo ahora. Esta, fíjense, dice, que es esta de la Sonora Dinamita, que aquí hay varias cosas en esa canción. Dice, no me canso de mirar, pero quisiera tocar, ¿verdad? Y dice ahí, a lo largo de toda la canción es como esta cuestión de que se quiera acercar a la mujer y tocarla, ¿no? Pero no queda ahí. Si nosotros ya vemos el contexto de toda la canción, el tono de la mujer, ¿verdad? Que canta, y luego esto que dice acá abajo, que ella está todo el tiempo haciéndole referencia a que ella no quiere que la toque, ¿verdad? Dice, puede mirar, pero eso lo dice acá hacia el final, pero si intentas tocar, te daré una cachetada. O sea, aquí hay un tema no solo de, vamos a decirlo así, cosificación de la mujer, ¿verdad? Sino que, y de sexualización, ¿verdad? O sea, es vista o es representada como un objeto sexual como tal, sino que además de eso está hablando de una situación de acoso, porque claramente el consentimiento no es claro. Entonces, ese tipo de cosas también lo normalizan, porque claro, en nuestra cultura latinoamericana está muy normalizada esa idea del piropo, ¿verdad? No es que a las mujeres les gusta que les estén diciendo, ¿verdad? Estas cosas, porque las hacen sentir bonitas, las hacen sentir atractivas. Y creo que hay un momento, estamos en un momento de la historia y en la cual se están justamente cuestionando muchas de estas cosas, que no podemos pasar por alto el consentimiento, y por eso es que siempre cuando se habla de este tema, se dice el consentimiento debe ser explícito, el consentimiento debe ser explícito, ¿verdad? Entonces, como sociedad decir, bueno, tal vez ya no voy a asumir que a todas las mujeres les gusta que se les diga esto, sino que voy a preguntar y voy a ser directo, ¿no? En cuanto a eso, y si la mujer dice no, pues entonces hay que entender que el no es no, ¿verdad? Y no, volviendo a este tema de las canciones, como dice esa canción de Ricardo Arjona, que dime que no y que hace un solo ahí relajo, ¿verdad? Para terminar diciendo que no importa que le diga que no, que tiene que insistir. Entonces, cosas que también hay que irlas viendo desde otras lógicas, ¿verdad? Luego, esta otra, que esta canción, bueno, esta podrá, digamos, ser un poco discutible, porque también lo he hablado con otras personas y no siempre escucho como un acuerdo de por dónde va esta canción, pero específicamente esta frase que dice que bellos son tus celos de hombre, porque de alguna forma también normaliza la cuestión de la posesión. Y ojo, vuelvo a lo que decía al inicio de la violencia simbólica.
hay cuestiones que están en esa parte simbólica, ¿verdad? De las ideas, de las creencias, del imaginario colectivo, que a veces por estar situadas ahí se dice, no, pero es que esto es solo una canción, ¿verdad? Estamos bailando, estamos aquí, no importa. Pero esa letra, ¿verdad? O esa canción, no podemos interpretarla descontextualizada. Es decir, debemos de entender lo que significa naturalizar esta idea de posesión de un hombre a una mujer, ¿verdad? En una relación de pareja, en un contexto en el cual cuando vemos la forma en la que se dan, por ejemplo, los casos de violencia feminicida, ¿verdad? Evidentemente hay una cuestión ahí de posesión, ¿verdad? Y ustedes, creo, en este espacio no me dejarán mentir en eso. Este caso en el que la mujer decide terminar la relación, sea de noviazgo, sea matrimonio o de cohabitación, ¿verdad? Entonces, se decide terminar y el hombre dice no, ¿verdad? No lo acepta. Que la mujer ya tiene incluso otra pareja y entonces se da ahí la situación, si no está conmigo, si no es mía, ¿verdad? Porque esta cuestión de propiedad no es de nadie. Entonces, en un contexto como ese, es bien delicado, ¿verdad? Que en las canciones se vea ya como algo normal, no son cosas, por eso les digo, parecerían ser inocentes, pero en el fondo, cuando ya vemos todo el contexto, también, ¿verdad? Pueden generar un impacto importante. Sobre todo aquí, vuelvo a lo que les decía hace un rato. Me gusta mucho pensar estas cosas posicionándome en qué efectos puede tener en la niñez. Porque aquí, por ejemplo, en esta que les decía de la Sonora Dinamita, la del Qué lindo tu cuco y eso, en esa hay que ver también las imágenes, o sea, el video o los videos de estas canciones. ¿Qué pasa, verdad? Si en ese espacio familiar los niños y las niñas se van acostumbrando a ver ese tipo de cosas, a escucharlas. Quizás en un principio digan, no, pero es que todavía pues no lo tiene muy claro, pero poco a poco se van uniendo las piezas, ¿no? De todo un contexto cultural y que hace, bueno, eso es normal, ¿verdad? Sí, como mujer soy como eso que quiero ser vista, ¿no? Por un hombre, debo buscarlo. O esa parte, ¿verdad? No, es que si es celoso, está bien porque me quiere, me demuestra que me quiere. Son cosas que, insisto, ¿verdad? Si ya lo pensamos en qué mensaje les estamos dando a los niños y a las niñas, evidentemente pues va a haber algo fuerte, ¿no? En ese sentido. Y esta otra que me parece que es la más, no es que lo demás sea menos relevante, pero aquí ya estamos hablando inclusive de una cuestión pues que nos lleva a un delito. ¿Verdad? Y esta canción famosa de 17 años, ¿verdad? Que dice, amigo, sabes, acabo de conocer a una mujer que aún es una niña. O sea, eso creo que no necesita mucha explicación, pero que, insisto, en el contexto cultural donde sabemos que persisten este tipo de relaciones normalizadas, que una niña de 15 años ande con un adulto de 30, ¿verdad? Y que diga, no, es que es bien madura para su edad. Esa frase de que es bien madura para su edad es la que ha servido mucho para legitimar ese tipo de cosas. O que digan, es que ella me busca o ella busca, ¿verdad? A la persona. Hay que pensar obviamente en asumir la responsabilidad que tenemos como personas adultas, ¿no? En este caso, y que como digo, ya ahí estamos hablando de un delito, pero fíjense cómo esto se normaliza. Se normaliza que quiere, ¿verdad? A esta niña inocente y que es su primer amor, que es el primer hombre en su vida, ese tipo de cosas, ¿no? Que también hacen alusión a otras cuestiones como el mismo tema de la virginidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, cerrar esta parte de la música con lo que decía al inicio, creo que es bien importante el poder hacer este ejercicio de reflexión, no solo con esta música, ahora me posicioné en esto de las fiestas navideñas, pero en general de todo el contenido que consumimos y el que consumen los niños, las niñas, adolescentes que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad?
porque eso, como les digo, tiene un impacto muy importante en cómo van construyendo su misma autoestima, empezando por ahí, su identidad, ¿verdad? Su valoración acerca de, pues, qué es ser mujer, ser hombre, pero sobre todo cómo pueden desenvolverse en un ámbito social. Entonces, para ir rompiendo esos esquemas, también necesitamos estar muy al pendiente de este tipo de contenido que se consume. Y como les decía, ahorita vimos solo esta parte, pero claro, si nos vamos a música más actual, ¿verdad? Y de otros géneros musicales, vamos a encontrar muchas cosas que definitivamente, ¿verdad? Tienen este tipo de mensajes y quizá otros peores aún, y que es bien importante que lo vayamos cuestionando y que no es una cuestión que esté solo en un género musical o que el género musical, o sea, la música per se sea el problema, ¿verdad? Sino que es todo el contexto, ¿no? De la letra, como les decía, los videos, estas imágenes que se muestran también nos hablan mucho de ese tipo de mensaje, ¿no? Si las mujeres aparecen como objetos, siempre desde esta mirada masculina, o si las mujeres son las que ellas mismas hablan por sí mismas, ¿verdad? De lo que quieren, vemos también ahí un cambio. Entonces, hacer esa reflexión, porque sin duda esto tiene un impacto, pues en las ideas que se van reproduciendo a nivel cultural. Y quizás pues para ir también dejando espacio para una conversación, ¿verdad? Con ustedes, quisiera cerrar primero pues con dos grandes ideas, ¿verdad? Primero es que la perspectiva de género, es decir, ponernos todo este marco de interpretación de la realidad, permite que podamos visualizar cambios, ¿no? En esta visión del mundo. Entonces, he tratado con los ejemplos que les he mostrado que veamos la utilidad de esta perspectiva para cuestionarnos, para empezar a nosotras y a nosotros mismos, porque obviamente estamos en un contexto cultural, nos hemos criado así, y entonces ese proceso de autocrítica debe ser algo permanente, porque siempre vamos a tener ahí, ¿verdad?, algún rezago de estas actitudes que puedan conducir, como decía, a discriminación, desigualdad, violencias, pero que desde esta perspectiva podemos irlo cambiando, decir, no, esto no está bien, ¿verdad? Y poder orientar en ese sentido una modificación de esa conducta. Por tanto, con esto también me gustaría recalcarles, porque sé que en estos espacios está mucho la discusión sobre la transversalización de la perspectiva de género en el ámbito jurídico, ¿no? Para el caso de ustedes. Me gustaría que no tengamos la idea que esto de la perspectiva de género es una mera herramienta técnica, no reducirla a eso. Obviamente les da a ustedes una variedad de elementos para tomar decisiones que pues puedan estar libres de cualquier tipo de estereotipo y de sesgo de género, pero fíjense cómo va a ser bien importante que se lo traigan a su ejercicio cotidiano, a su vida cotidiana, ¿verdad? Porque, y ahí voy con la segunda idea, en la medida en la cual podamos apropiarnos de esta reflexión en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, vamos a poder contribuir a estos cambios culturales en colectivo. O sea, no podemos lograr este cambio, esta transformación de cara pues a tener una sociedad justa si no es con un compromiso colectivo, ¿verdad? Podemos tener la mejor legislación, podemos tener unas políticas públicas que están muy bien diseñadas, pero si no existe este cambio cultural, difícilmente se logran aplicar, ¿verdad? Podemos tener ahí una serie de violencias reconocidas, ¿verdad? En la legislación especializada, pero si hay otros de mis patrones, yo aquí no estoy viendo algo, un problema realmente, entonces voy a descartarlo quizás, ¿verdad? Lo mismo con las políticas, nos pasa mucho en el contexto de la universidad, que pues también estamos hablando mucho de transversalización de la perspectiva de género en la currícula universitaria. Y claro, ¿verdad? El programa puede decir, el plan de estudios puede decir, se va a tener esa perspectiva en todo el plan de estudios, pueda que exista inclusive una materia específica o temas, contenidos específicos dentro de algunas asignaturas,
Pero si el docente que llega o la docente dice, no, esto no me parece importante, ¿verdad? Y lo omito, o en la manera en la cual se está relacionando con sus estudiantes, se está promoviendo también unas dinámicas violentas, discriminatorias, etcétera, pues entonces tampoco vamos a lograr los cambios. Entonces, un poco la idea es a eso, a que no veamos este tema de perspectiva de género como una herramienta técnica que me sirve únicamente cuando llego a mi trabajo, sino como algo que me puede permitir incluso mejorar, ¿verdad?, mis relaciones interpersonales y que podamos construir, como decía, una sociedad mucho más equitativa. Y cierro con esta frase que en particular me gusta mucho porque nos habla de los cambios, ¿verdad? Creo que lo importante de este tema es que estemos abiertos a ese cambio. En esta frase vemos cómo dice, el radicalismo de ayer se convierte en el sentido común de hoy. Aquello que ahora nos parece de lo más normal, ¿verdad? Como es que tengamos acceso las mujeres al voto, que podamos aspirar a cargos de elección popular, que estemos ejerciendo una profesión, que podamos, que nos hayamos formado a nivel universitario y que podamos ejercer una profesión. Esto es algo que en los contextos de estas dos mujeres pioneras que vemos en las fotografías, Prudencia Ayala y Antonia Navarro Hueso, que ella, por si no la ubican, es la primera mujer que se graduó de la Universidad de El Salvador, que además lo fue en Iberoamérica, ¿verdad?, como ingeniera topógrafa. Esto todavía a finales del siglo XIX. Entonces, en el contexto de ambas, se les tachó de muchas cosas, ¿verdad? Y hay muchas evidencias a nivel documental, ¿verdad? En el caso de Prudencia, tratar de denigrarla, ¿verdad?, por su condición de indígena. En el caso de Antonia Navarro, que porque ella se atrevía a querer ocupar un espacio profesional. Incluso algunas personas lo que decían es que, no, está bien que las mujeres puedan asistir a las universidades, pero eso solo para que ellas puedan encargarse de la educación de sus hijos e hijas, o sea, que no salgan de ese espacio privado. Eso está ahí escrito en algunas revistas, periódicos de esa época. Entonces, en aquel momento ellas fueron atacadas, ¿verdad?, por querer ocupar estos espacios. Fueron tildadas de radicales, ¿verdad? Ahora esto nos parece totalmente normal, ¿verdad? Entonces también es de preguntarnos ahora qué cosas podríamos decir, es que esto como que ya es demasiado, pero valdría la pena no hacer esa reflexión y decir, bueno, pero esto en qué medida puede coadyuvar. Primero, a que todas las personas puedan tomar decisiones de lo que quieren ser y lo que quieren hacer en sus vidas de manera libre y que en particular las niñas, las adolescentes, las jóvenes puedan justamente no tener ese espacio en la sociedad en unas condiciones mucho más equitativas, ¿no?, de lo que ahora vemos. Entonces, estamos en un momento también de esa discusión y será importante pues que en esa medida estemos abiertos a ese cambio, a esos cambios, ¿no?, que esto puede generar de cara, como siempre insisto, a que podamos construir una sociedad mucho más justa, ¿verdad? Entonces, me quedaría hasta acá para que podamos conversar, ¿verdad? Si hay algún comentario, pregunta que se quiera realizar al respecto. Muchísimas gracias. Ahí les dejo también mi correo electrónico para cualquier cosa que se ofrezca. Bien, muchas gracias por la exposición, maestra Merino Murcia. Es un tema muy interesante, creo que ha sido aleccionador todos los aspectos que hemos compartido esta mañana. Ciertamente que, como bien lo decía el tema, estamos hablando específicamente de estos patrones culturales o prácticas culturales, ¿verdad?, que también son elementales en la búsqueda por la eliminación de la violencia contra la mujer. Entonces, recordamos siempre pues su participación en el chat para que puedan externar sus dudas y también poder hacerle saber los comentarios que tienen, perdón, respecto a esta exposición. Hay dos personas que han participado, maestra Merino Murcia. Voy a leer la primera. Creo que es una pregunta más que un comentario. ¿Cómo podemos contribuir, tal como lo dijo, como consumidores de contenido para erradicar la violencia de la mujer? Sobre todo con lo que nos comentaba, ¿verdad?, de
para el caso de esta fiesta de diciembre, en donde hay reuniones. Así que le dejo esta pregunta y luego le leo las demás. Le repito, tal como lo dijo, ¿cómo podemos contribuir, tal como lo dijo, como consumidores de contenido para erradicar la violencia a la mujer? Yo creo que ahí, primero, si hablamos específicamente de la música como tal, creo que, pues sí, es cuestionarnos, ¿verdad? Si queremos efectivamente seguir reproduciendo esa canción, ¿verdad? Dándole likes, seguir haciendo parte, ¿verdad? Ese contenido de nuestra vida en general. Creo que dejar de consumir, tomar decisión de dejar de consumir ciertas cosas, creo que es importante. Porque también va generando ya a nivel cultural un cambio, ¿verdad? No decir, es que es algo bien inofensivo, ¿verdad? No, porque como les digo, cuando ya lo leemos en un contexto, nos damos cuenta que eso también abona a una cultura, ¿no? En la que se propicia una serie de violencias contra las mujeres. Entonces, creo que hacer esa reflexión de qué consumo y qué no es súper importante. Y en estas fiestas, por ejemplo, bueno, a mí me ha pasado mucho con esa de 17 años que les digo, sí, es que una canción que a la gente le gusta mucho y que si usted solo escucha el ritmo, pues sí, ¿verdad? Y ya todo el mundo quiere ponerse a bailar y toda la cuestión, pero de repente ser esa persona que ni modo, ¿verdad? Le toca romper un poquito ahí el ambiente de la cordialidad y decir, miren, la verdad que pongamos otra canción, ¿verdad? Esta canción está hablando ahí de un delito, básicamente, ¿verdad? De un hombre mayor con una niña, ¿verdad? Con una adolescente. Entonces, creo que ese tipo de cosas también es muy valioso. Y fíjense que sobre todo entre hombres, a veces es bien particular hacer ese énfasis, ¿verdad? Qué importante es que también los hombres asuman un rol protagónico en esto, decir, no, la verdad es que no me gusta, ¿verdad? No estoy de acuerdo en que se normalice este tipo de cosas, ¿verdad? Eso en cuanto a la música y en cuanto a todo el contenido en general que se observe en las redes sociales, sobre todo también, yo creo que es importante no darle cabida, ¿verdad? No darle foco y monetización al final a personas que puedan estar generando este tipo de mensajes, ¿verdad? Y una última cosa, creo, como lo decía en algún punto de la exposición, estar muy pendientes de lo que consumen los niños y las niñas, porque hoy en día eso es bien, sé que es muy complejo, ¿verdad? Porque el acceso a este cúmulo de información y de mensajes es una cuestión que está ahí, ¿verdad? Y que es difícil, de hecho, yo diría que es imposible controlarlo al 100%. Sin embargo, tomar unas medidas, ¿verdad? Para orientar también y poder orientarles desde, pues sí, el cultivar en ellas y en ellos un respeto a las personas porque son personas, no a las personas en su dignidad. Creo que eso es importante. Perfecto, Sol. Hay uno más que me llama la atención y quisiera también sus comentarios. Es sobre todo respecto a una de las canciones y la letra que compartió. Creo que es importante obtener sus comentarios. Esta persona manifiesta pues que efectivamente la canción esta Te compro a tu novia, ¿verdad? Creo que la música igual es un tema polémico, pero que es importante dialogar en este tipo de espacios desde un punto de vista técnico. Menciona que dejando de lado la parte donde literalmente se dice te compro a tu novia como si se tratara de una cosa, genera esta pregunta. ¿Cree que de alguna manera podría entenderse también que en la parte donde le describe el por qué quiere tener a su novia es simplemente como algunos hombres quisieran a una pareja y no que las mujeres deban ser como tal? Eh, y luego plantea que más bien la canción habla de algunos gustos que algunos hombres comparten, pero no entiende por qué el tener gustos propios podría considerarse como violencia o como que fuera malo. Es importante, creo yo, la reflexión a partir del tema que nos planteó de los estereotipos, de los sesgos, etcétera. Le dejo ahí entonces el espacio. Sí, 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 solo quiero ver bien lo que dice abajo. Dice, habla de gustos que algunos hombres comparten. No veo por qué tener, ya. Sí, sí, sí. Sí, bueno, en efecto, yo soy muy partidaria de que, a ver, obviamente todas las personas, hombres y mujeres, tenemos la libertad de decidir cómo nos vamos a relacionar,
¿verdad? Que también qué es lo que quiero hacer, y por eso creo que en algún punto lo decía, porque, por ejemplo, no quisiera que se tomara, sobre todo porque esa canción enfatiza mucho lo del ámbito privado. En el caso de las mujeres, no quisiera como que se interprete que las mujeres que deciden estar ahí están equivocadas. Yo creo firmemente en que debemos de tener la libertad justamente de decidirlo, pero que obviamente la estructura económica, social, cultural, al final sí coloca limitantes para que mujeres que quieren, por ejemplo, pues también tener su familia, ¿verdad? Tener sus hijos e hijas, puedan equilibrar eso con su parte profesional y laboral. Entonces, esa es una cuestión que me parece que es importante decirlo. Y lo otro que quisiera reflexionar en torno a este comentario es que lo que sucede, fíjense, es que el cambio a nivel de pensamiento de hombres y mujeres, sobre todo me remito pues al contexto quizá más inmediato, no ha sido el mismo. Entonces, muchas veces si pensamos o si solamente lo dejamos en que es un gusto, ¿verdad? Quiere a la novia así, ¿verdad? Y puede existir una mujer que quiera, digamos, cumplir ese rol. Yo pienso que si se normaliza, ¿verdad? Que es solamente un gusto, puede, o ahí donde vienen estos problemas a nivel de pareja, ¿verdad? Es como, a ver, quiero esto, pero resulta que ahora la mayoría de las mujeres no quieren necesariamente cumplir ese rol. Entonces ahí donde viene el choque y el problema, y de hecho eso se escucha muchísimo, ¿verdad? He escuchado también mucho a psicólogos y psicólogos hablar de eso, que dicen es que en las terapias de pareja muchas veces se da eso, que resulta que se conocieron, tenían ciertas dinámicas, ¿verdad? Pero ya cuando es de vivir juntos y que se toman ciertas decisiones en conjunto y que va colocando a la mujer primero, colocando en primer lugar a la familia, ¿verdad? Y dejando en segunda instancia su carrera, su vida, sus aspiraciones individuales. Entonces es un choque que no, pienso yo que no hay que dejarlo de lado porque sí, si lo vemos a nivel general, en las tendencias, lo voy a decir así, porque no me gusta para nada generalizar, pero en las tendencias que observamos, vamos a ver que muchas mujeres se han movido de esa aspiración, ¿verdad? Y es como tal vez sí, quiero tener mi familia, ¿verdad? Quiero casarme, inclusive, pueda que otras no, pero para que quiera casarme, quiera tener hijos e hijas, etcétera, pero no quiero perder de vista mis propias aspiraciones. Quiero ser libre, además, ¿verdad? No quiero ser controlada, porque la canción también un poco habla del control, ¿verdad? Que no sale, que no habla con nadie, o sea, que está como muy, muy limitada, ¿verdad? Entonces, ahí donde viene el choque. Entonces, yo creería que por ahí dejaría un poco esa reflexión de ver cómo qué tanto se ajusta, ¿no? A los tiempos en los que nos encontramos y cómo eso puede generar conflictos, ¿verdad? En las relaciones si no se coloca, ¿no? En discusión. Perfecto, muchas gracias. Un par de comentarios más, pues, para ir culminando esta actividad. Son comentarios importantes. Por ejemplo, nos comparten, necesitamos hacer campañas para sensibilizar a la mayoría de mujeres, ponerlo como un tema de educación en el sistema educativo para las nuevas generaciones y restringir que suene en nuestro país este tipo de música que se han identificado. Otra persona también tiene un comentario: la violencia ejercida por los hombres, la cultura refuerza esos patrones de violencia. La ley es una alternativa jurídica a un problema social que de forma muy lenta impacta a las sociedades. Lástima que en este esfuerzo seguimos sin asumir que género no es solo mujer, incluye al hombre. Si no trabajamos en deconstruir la masculinidad hegemónica, se seguirá trabajando sobre la víctima, el castigo y el castigo al victimario, pero no se trabaja con educar al que ejerce la violencia. Bien interesante escucharlo también. Y finalmente, pues, en relación a la temática, si bien es cierto, la población ha normalizado el tipo de contenido sexista en las canciones, pero considero que los legisladores pueden hacer un poco más en este fenómeno. Así que no sé si tiene alguna reflexión final frente a estos comentarios. Se lo voy a agradecer, maestra Merino. Sí, totalmente. Me parece muy, muy interesante y muy positivo que justamente se señale
que este es un problema social, cultural, y que por tanto la solución no está solamente en los hombres, en las mujeres, quiero decir. Mucho escuchamos eso de que es que hay que empoderar a las mujeres. Yo ahí sí soy como muy crítica, ¿no? Cuando se habla solamente de eso, porque para hacer estas transformaciones no solamente necesitamos que las mujeres estén conscientes de sus derechos y de cómo ejercerlos, ¿verdad? De cómo poder luchar y demandar por ser respetada en su dignidad como persona, sino que necesitamos que exista un trabajo colectivo. Y ahí me parece muy bien lo que decían de trastocar esos modelos de masculinidad hegemónica. O sea, esa parte cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Situarla en el debate, pero me parece muy positivo que se coloque acá, ¿verdad? Por ejemplo, a veces en las instituciones se habilitan, y lo digo así, ¿no? Se habilitan espacios, talleres u otros, para que los hombres asistan, ¿no? Y puedan tener otros modelos de masculinidad alternativos, ¿verdad? Pero a veces pasa que no tienen, que no se genera mucho interés, ¿verdad? Eso lo he visto en muchas instituciones del Estado, ¿verdad? Que se llama ese tipo de espacios y no va nadie, o van unos, dos que tres, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas sí me parece que es importante hacer esa reflexión para construir otros modelos de masculinidad, ¿verdad? Un hombre que pueda expresar sus sentimientos, sus emociones, sin temor a ser tachado de débil, ¿verdad? Y más bien considerar que es un espectro de las emociones que todas las personas experimentamos a lo largo de nuestra vida. Entonces, el poder aceptar eso, ¿verdad? Y dejar de concebirse como ese hombre fuerte, protector y etcétera, creo que son cosas que deben de estar ahí, ¿verdad? Lo mismo como otros temas que hemos puesto acá, ¿verdad? La cuestión de la posesión, la cuestión de las relaciones con jóvenes. O sea, hay un montón de cosas ahí que trabajando esas masculinidades se pueden ir transformando sin duda alguna. Y luego, sobre lo que decían que se puede tener un mejor rol dentro de los legisladores, ¿verdad? En este tema. Creo que toda ley es perfectible y nuestro marco jurídico, si bien es cierto, pues ha avanzado mucho en esta materia, ¿verdad? Y tenemos una base muy importante en la cual las mujeres se pueden respaldar, ¿verdad? Al momento de llevar alguna situación de violencia a este espacio. Lo cierto es que todavía sí hay cosas que pueden seguirse mejorando y ampliando. Yo diría sobre todo en la cuestión de las políticas públicas para transversalizar la perspectiva de género en todo el quehacer institucional. Yo creo que ahí hay mucho, mucho por hacer y que todavía hay una cierta resistencia en la cultura misma de las instituciones, ¿verdad? No, es que eso, no, ¿verdad? Ya somos iguales, la ley lo dice con claridad, no necesitamos nada más, ¿verdad? Entonces es bien importante que se ponga sobre la mesa ese tema, ¿no? De poder discutir en esos espacios cómo llevar a la práctica, ¿verdad? El tema de tener esta perspectiva de género. Y hay otros comentarios. Quiero ver. Sí, hay otros comentarios que enfatizan por ahí más que todo la importancia de poder concientizar a niñas y niños, ¿verdad? Desde sus primeras etapas en la importancia de estos temas, del contenido digamos, a consumir, como bien lo decía usted, y luego cierran con lo que también usted nos mencionaba, los nuevos modelos de masculinidad, que es una excelente opción. Sí. Entonces, pues, no me queda más que agradecerle su participación, maestra Maciel Merino Murcia, que nos ha dado este contenido tan interesante, prácticas culturales y género en El Salvador. Con esta temática damos por cerrado este ciclo de videoconferencias que se denominó Únete, la importancia de promover tolerancia cero contra la violencia hacia la mujer. Agradecemos a la maestra Merino Murcia, quien atendió nuestra invitación para poder hablar de esta temática, a todos los participantes que durante las 4 videoconferencias nos acompañaron.
En cada una de ellos, pues, se trató un tema diferente, un tema actual, y de lo que se trata, pues, como parte del Consejo Nacional de la Judicatura y la Escuela de Capacitación Judicial, es concientizar acerca de este tema, que el tema no solo se encuentre en la conmemoración de esta fecha, sino que siempre esté en la agenda. Agradecemos nuevamente a la maestra Maciel Merino Murcia y a los participantes. Esperamos compartir en el futuro nuevos espacios y contar con su presencia. Nuevamente, gracias a todos. Gracias. Un gusto haber compartido. Igualmente, muchas gracias.